estos temas que estamos viendo, que están relacionados con la gestión de costos de un proyecto. Yo también publiqué en el campus virtual un paper, un documento sobre el método del valor ganado, y también publiqué un video. Entonces, fuera de las presentaciones, tienen ese apoyo para poder manejar este tema. Entonces, yo me voy a hacer voy a compartir pantalla para que sigamos con la presentación. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, nosotros vimos la semana pasada los criterios, las técnicas, las herramientas orientadas a la estimación de los costos. Acuérdense que el costo es un tema súper relevante porque detrás de un proyecto hay un inversionista, que puede ser el Estado, puede ser una municipalidad, puede ser un privado, puede ser un conjunto de personas. A veces el financiamiento no necesariamente es con recursos propios. Una parte es con recursos propios y la otra son platas que se consiguieron en un banco, en una entidad financiera. Hay distintas formas como se financia un proyecto. Pero lo importante es que esa gente o ese grupo de personas o esa organización estatal o pública tiene una determinada cantidad de dinero estimada para gastar en un determinado proyecto. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, el Ministerio de Obras Públicas va a impulsar un conjunto de proyectos orientados más que nada a reactivar la economía y sobre todo generar empleo, porque con 1.800.000, 2 millones de personas desempleadas, hay que hacer algo, ¿cierto?, para lograr que esto empiece a caminar de una manera distinta. Entonces, el ministerio va a licitar muchos proyectos entre el último trimestre de este año y el año 2022. Entonces están estimados gastar alrededor de 3.000 millones de dólares en diversos proyectos que van a incluir la realización de muchos caminos, puentes, obras de hidráulicas relacionadas con todo lo que es distribución de agua. Hay un conjunto, entonces, esa entidad para ese caso tiene una cierta cantidad de dinero y después la parcializaron por proyecto. Obviamente ya el Ministerio de Obras Públicas ha hecho muchas obras en distintas partes del país, por tanto tiene un estándar propio de lo que cuesta cada obra, ¿ya? Lo difícil es cuando uno no ha hecho un proyecto o lo ha hecho pocas veces y por lo tanto tiene todavía muchas dudas respecto a esas estimaciones de costo. Y dentro de los ámbitos que significa esta gestión de costos está lo que vamos a ver hoy día, que es la preparación del presupuesto de costos y también lo que es la gestión de control de costos. Entonces, partamos con el presupuesto. Vamos a entender que la suma total
costos asociados al uso de distintos recursos para ejecutar las distintas actividades que son necesarias para realizar el proyecto. Normalmente esas actividades se agrupan en paquetes de trabajo. La suma de todos esos costos, ya sea por mano de obra, por materiales, por uso de energía, por uso de equipos, por uso de consultores externos, a lo mejor necesitamos especialistas, por uso de edificios, ¿cierto? A veces los edificios donde estamos haciendo el proyecto o son propios o arrendados, pero tienen un costo. Pueden haber costos financieros porque a lo mejor, como les decía anteriormente, pedimos plata al banco y el banco nos cobra un cierto interés anual por esas platas prestadas. Bueno, la suma, los gastos generales que se llaman, o sea, hay costos directos, hay costos indirectos, hay costos fijos, hay costos variables, hay gastos generales de administración. Todo ese grupo de cuentas, por decir así, contables, y la suma de todas ellas va a generar un cierto valor. Y en relación a ese valor, que puede estar desagregado por centros de costo o por tipo de recurso, vamos a tener que medir cómo va el proyecto. El rendimiento ya no físico, sino que el rendimiento desde el punto de vista financiero y del punto de vista de los flujos de caja y del punto de vista de los costos asociados al uso de los recursos. Entonces, Profe, disculpe que le interrumpa. sí. Parece que hay unos compañeros que están tratando de entrar para ver si les puede aceptar, porfa. Espérate, ya, que no me había llegado. Aquí, tienes razón, 6 personas. Ya, gracias por el aviso. Vamos a... No. Espera un poquito que lo voy a... Chuta, algo pasó aquí que ahora no los puedo. Profe, otro aviso. Sí. Que estaba revisando sí. estaba revisando el acuerdo del calendario académico y la fecha del martes 13 a viernes 16 de octubre es el periodo de exámenes. Y nosotros tenemos, se supone que el control 2 el 15. Tiene que ser antes entonces de Ya esa fecha. es que debiera ser, yo creo, porque esa semana es de exámenes y después ya viene el receso. Ya. Bien, me parece Como para que lo tengan buena acotación. en Entonces, consideración. claro, lo más probable es que eso implica que tener que hacer la prueba seguramente la última semana de clases, que sería entre el 4 y el 9, y lo que es va a tener que correrse, adelantarse todo en una semana. Por lo que yo, así pensando en voz alta, lo más probable es que van a tener que entregar el 23 o 24 de septiembre el informe. En la última semana de septiembre, que harían las exposiciones del informe, y el control 2 sería me parece que jueves 8 de octubre. Eso déjame ratificarlo, pero buena acotación, ¿ya? Vamos a hacer el análisis, yo les informo en la próxima clase. ¿Ok? Entonces voy a volver al compartir pantalla para volver a... Ya, pero alguien me iba a hacer una consulta. Antes que interviniera Javier, a veces que alguien habló. Un hombre habló, Francisco parece que era. No sé. Yo hablé, profe, pero para que permita el ingreso de unos compañeros. Ya, ok.
está bien. Ya, entonces, estábamos hablando de que la preparación del presupuesto tenía que ver con esta recopilación de todos los datos de los recursos que se utilizaban en las actividades. Por supuesto que cuando el proyecto es grande, la cantidad de datos es exorbitante también. Entonces, vamos a hablar de si estamos trabajando con planilla Excel, se puede hacer todo esto con planilla Excel. Obviamente que hay que hacerlo con macro, y en algunos casos hay que usar algunos conceptos de programación en Excel. Pero el volumen es muy importante. Y por supuesto que esto va a ser más reducido en la medida que el proyecto sea más pequeño. También hablábamos en la clase anterior que muchas de estas fases que están separadas, de acuerdo al PMBOK, se pueden fusionar en el caso de proyectos pequeños. Y a lo mejor el mismo jefe de proyecto en un proyecto pequeño asume la gestión de los costos, ¿ya? O sea, todo esto que menciona el PMBOK son conceptos aplicables, son como las buenas prácticas, pero la aplicación particular va a depender del tamaño del proyecto, de la complejidad del proyecto, de una serie de otros requisitos, ¿ya? Tienen que entender que esto no es al pie de la letra, son directrices. Esto es como un manual guía, es como la Biblia que te da directrices de ética, de comportamiento humano, pero cada persona de alguna manera los profundiza, los aplica de una manera distinta. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, veamos cómo se hace la preparación del presupuesto, o los elementos que hay que considerar para elaborar este presupuesto. Lo primero es el enunciado del alcance del proyecto. El alcance del proyecto que nos define qué ámbito o qué áreas o qué aspectos que estamos considerando en la ejecución del proyecto, que nos define los criterios con que vamos, técnicos y administrativos, con que vamos o son necesarios para ejecutar el proyecto, y que nos define también hitos que tenemos que cumplir en el tiempo. Todo eso está normalmente el alcance del proyecto, el dueño del proyecto lo plasma en el contrato. Y por supuesto que eso nos va a generar, si uno hace un desglose de todas las actividades del proyecto en el tiempo y lo llevamos a la utilización de los recursos, vamos a tener tramos, por decir así, de ocupación de dinero en distintas fases del proyecto. Y eso va a generar exigencias de flujos de caja, porque tenemos que ir desembolsando además, por ejemplo, si queremos pagarle a la gente, tenemos que tener el dinero, si queremos comprar materiales, tenemos que tener el dinero en caja. Se van a establecer entonces con eso una especie de curva de distribución de gastos con ciertos límites que tenemos que respetar. Eso normalmente quien lo maneja es la persona que está a cargo de la gestión de costos, que para un proyecto grande puede ser una persona única, exclusivamente dedicada a eso, o en otros proyectos medianos se habla de un jefe de planificación y control del proyecto, en que ahí ve la gestión del cronograma, o sea, la gestión del tiempo, y también ve los costos. Y como le decía, en un proyecto más pequeño, puede ser el mismo jefe de proyecto que hace todo eso. ¿Qué otras cosas se requieren para preparar el presupuesto del proyecto? La EDT, que es la estructura de desglose del trabajo. Que en el fondo esto tiene que ver con el WS o la estructura de quiebre, que nos define los entregables que va a tener el proyecto. Lo que va a recibir el cliente. ¿Cierto? El cliente puede recibir un producto tangible, depende del proyecto que sea, o puede recibir un intangible, un servicio. Entonces, la estructura de quiebre, que son la lista de los entregables, que está acompañado con el diccionario, la ADT, porque el diccionario permite ya tener más caracterización de cada uno de los entregables.
no va a dar una orientación de las cosas que tenemos que hacer y el tipo de recursos que tenemos que tener para producir esos entregables. Con eso nosotros hacemos una estimación de costos que ya le decíamos la vez pasada, que tiene que ver mucho con la manera como yo desagrego los costos. Y veíamos que había método ascendente, método descendente, aproximaciones paramétricas. Hay una serie de... El método del valor ganado, que yo se los mandé a través de un paper que está en que se escribe o se describe muy bien ese método. Bueno, con eso se hace una estimación. Por otro lado, tengo que tener información de respaldo de la estimación de costos. O sea, esos costos tienen que estar fundamentados y claramente explicados para si es que hay una auditoría, si es que el dueño del proyecto no está de acuerdo con... Le mandamos una factura para que nos paguen y resulta que él también lleva su propio control y se da cuenta que hay desviaciones. Entonces tenemos que tener un respaldo de la estimación de los costos. Otro elemento que es vital, por supuesto, es el cronograma, porque nos va indicando las actividades que se van a ir realizando en el tiempo, en la secuencia en que se ejecutan y los tiempos que van a estar asociados a cada una de esas actividades. Y por último está el calendario de recursos, que en el fondo asocia partidas de gastos, por decir así, a las distintas fases de desarrollo del proyecto. Normalmente ahí es importante, por supuesto, las empresas que ya han ejecutado proyectos similares, considerar procesos anteriores, porque eso nos va a dar un estándar mucho más aproximado de lo que tenemos que hacer. Y también esa es una de las fuentes que uno usa para la estimación de costos. Dice la historia, chequear proyectos parecidos. No todo proyecto es igual a otro, pero se aproximan. Y mediante algunos ajustes uno puede llegar a determinar los valores o los costos que están involucrados. También otra información muy relevante para el presupuesto es lo que está estipulado en el contrato. En el contrato se define los precios con los cuales se compró el servicio o con los cuales se licitó el proyecto. Se definen algunos criterios técnicos, se define el organigrama que se va a usar. Entonces ahí hay una información valiosa. Incluso ahí también se menciona los cambios, cómo se va a hacer el manejo de los cambios que puede tener un proyecto. Por tanto, toda esa información va a ser tremendamente relevante para el presupuesto. Todo esto va a dar origen a un plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos es uno de los capítulos del plan de gestión del proyecto, que se armaba al comienzo, que yo les dije alguna vez que hay que tenerlo durante las primeras 3 semanas después de iniciado la reunión de inicio del proyecto. Hay que tener este plan de gestión en que están todas las áreas funcionales con un capítulo pertinente, mencionan o describen cómo se va a hacer el proyecto en su área en particular. Entonces, la persona que está encargada de costos tiene que preparar este plan de gestión. ¿Ya? Es parte de lo que tiene que hacer al comienzo del proyecto. Bueno, la suma esta de los costos que nos dan origen al presupuesto, uno lo hace hasta el nivel de paquete de trabajo. Por supuesto que lo puedes agregar incluso aún más, hasta nivel de actividad si uno quisiera. El tema es que el esfuerzo que hay que hacer para desagregarlo puede ser muy alto.
y a lo mejor no se justifica. Esto va a depender mucho también de la exigencia que ponga el cliente en la manera como quiere que le rindan los costos. Bueno, por supuesto que esto va a tener detrás un sistema de contabilidad de costos, donde van a haber cuentas de control, y esas cuentas de control van a ir también respaldando todas las erogaciones o todas las salidas y entradas, por decir así, que tiene el libro de cuentas de la contabilidad. También hay que considerar para el presupuesto de costo un análisis de reserva, que son dineros que se presupuestan para cambios no planificados o elementos desconocidos que puedan aparecer durante el transcurso de la ejecución del proyecto. Tal como lo dice, son contingencias, elementos imprevistos, ¿ya? Por supuesto que estos imprevistos tienen que ser bien calculados y no pueden ser tampoco excesivos, porque si son excesivos, nos sacan de la línea competitiva cuando nos presentamos a ganar el proyecto. Aumenta muy fuerte el valor del costo, por lo tanto tiene que ser muy ponderado. Normalmente son entre un 2 y un 5% del valor del proyecto, no más que eso. Pero es una reserva, un colchón que uno tiene, y por supuesto que tiene que haber una aprobación del cliente cuando, o más bien dicho, interna quizás, del patrocinador del proyecto, para el uso de esa reserva. Por supuesto que a veces ni siquiera los análisis de reserva no son posibles cuando el proyecto se nos desbanda. O sea, si el proyecto cierto se empieza a trazar, si el proyecto empieza a tener uso excesivo de recursos, esa reserva puede incluso quedar pequeña. Ahí también es parte del know-how que tiene que tener el jefe de costos junto con el jefe de proyecto para ir tomando las acciones pertinentes y evitar que esto se desbande. Hay otra forma también que se llama estimación paramétrica y que en el fondo es tener un modelo matemático que permita predecir los costos totales. Ustedes se acordarán seguramente cuando estudiaron estadística, de que habían métodos probabilísticos para predecir el comportamiento de un conjunto de datos. Entonces, si yo tenía en un plano XY una serie de coordenadas en un periodo de tiempo, yo podía predecir, en base a ciertos métodos, cómo se iban a comportar esos datos en un temas 1, o un temas 2, o tema n, hacia adelante. Y de ahí estaban métodos tan simples como la recta de los mínimos cuadrados, los análisis de correlación entre variables. Hay también métodos que se llaman de predicción exponencial o logarítmica. Hay varios métodos. Entonces uno predice a partir, y sobre todo esto lo toman las empresas que ya han hecho proyectos. Entonces toman proyectos similares, toman el comportamiento que hubo en los distintos tramos, en las distintas etapas del tiempo, y generan una predicción matemática. Si la información histórica de base es buena, por supuesto que va a ser más fiable la predicción, y al revés, y viceversa. Básicamente esto, como les digo, es válido para
empresas que ya tienen un historial de desarrollo de proyectos y por lo tanto a partir de ese historial pueden sacar parámetros relevantes de comportamiento de los costos. Otra cosa que es importante es conciliar los límites de financiamiento. Porque, por un lado, el cliente a veces establece una forma de pago. Dice, el proyecto yo voy a pagar, a lo mejor voy a dar un adelanto al inicio de un 20%, y después voy a pagar cuando el proyecto llegue un 50% de avance, y voy a terminar pagando cuando ya me entreguen el proyecto al final. O sea, hay 3 pagos. Al inicio un 20%, a la mitad del proyecto un 50% y el resto al final. Entonces yo tengo que generar mi línea de uso de recursos, que está asociada a su al cronograma, de tal manera que me calcen los ingresos que voy a tener con los desembolsos que voy a tener. Porque si me quedo con flujo de caja negativo, voy a tener que pedir plata. Me la va a tener que entregar la empresa que está ejecutando, el área financiera de la empresa a la que yo pertenezco, es la que está haciendo el proyecto, o voy a tener que pedirla en el banco finalmente, si no la tengo. Entonces, generar una estructura de uso de recursos de tal manera que se vayan respetando estos límites es muy importante. Con eso nos evitamos especialmente la utilización de recursos que no estaban planificados y que por supuesto salir a buscarlos nos van a tener un costo para nosotros, un costo adicional. Además de todos los dolores de cabeza que significa cuando de repente el gerente no tiene de dónde sacar plata para pagarle a los proveedores. Esto es un problema. Entonces con esto, con toda la información, con este popurrí de información que yo requiero, voy a generar una línea base de costos. Aquí está descrita, normalmente es una forma de una curva S, ya que comienza muy bajo inicialmente y en la medida que el proyecto se empieza a desarrollar empieza a crecer. Y hay una etapa que es más o menos entre este punto que estoy marcando aquí con el mouse y este punto acá al final, es donde está el mayor uso del recurso. Ahí, y por supuesto ahí es donde está la mayor dotación del personal, el mayor uso de los materiales, etc. Entonces, esta línea es de costo que está aquí, este eje de acá, el tiempo, y esto se representan los pesos gastados. ¿Ya? Sirven como base para poder, tal como dice acá, medir, supervisar y controlar el rendimiento que tiene el proyecto desde el punto de vista de los costos. ¿Cuán lejos o cuán cerca está con respecto a esta línea base? Entonces veamos, por ejemplo, el caso de un presupuesto considerando los elementos EDT, o los elementos de estructura de los centros. Nosotros habíamos visto un proyecto que era construir una casa de campo. Y el proyecto lo habíamos considerado en todas estas fases. Había que tener una fase de estudio, otra fase de diseño, en que los diseños generaban maquetas y planos. Había una fase de gestión acá, que tenía también unas actividades de planeamiento y de control. Y podríamos, en base a una cierta estimación, decir los costos que están asociados a cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, para el diseño,
vamos a suponer una cierta cantidad de dinero y que lo dividimos, en este caso en maquetas y en plano. La suma de estos dos va a ser igual a lo que está aquí. Lo mismo pasa con las fases de planeamiento y control y que tienen que ver con la gestión. Entonces yo podría llegar a establecer, y así podría seguir bajando. Aquí a lo mejor en maquetas, podría tener una lista de maquetas, maqueta 1, 2, hasta la que corresponda, y cada uno a su vez tiene distintos valores, porque a lo mejor hay maquetas completas del proyecto, hay otras maquetas que son parciales por área, y por supuesto van a ser de menor costo. Lo mismo pasa con los planos. Hay planos generales, que son más complejos, y planos específicos, que son más de detalle, y que ocupan menos recursos. Por lo tanto, yo también estos valores que están acá, estos de acá, los puedo seguir desglosando hacia abajo. Entonces, podría llegar yo a un uso de, en este caso, del tiempo basado en estos valores, considerando lo que estábamos hablando anteriormente. Voy viendo de acuerdo al tiempo que se va desarrollando, los valores que yo voy gastando. En este caso, por ejemplo, aquí están los 100 correspondientes a maqueta y plano, y aquí está lo correspondiente a gestión y costo, y control, perdón. Entonces puedo tener un acumulado en el tiempo. Y ese acumulado, que este sería el valor real, lo tengo que comparar contra la línea base de costo y verificar si estoy por encima de ese valor o estoy por debajo. Si el valor real está por encima, obviamente significa que estoy gastando más de lo permitido y tendré que ver qué está ocurriendo o por qué está ocurriendo ese sobrecosto. Si estoy por debajo, impecable, porque significa que estoy gastando menos, pero hay que tener cuidado también porque podría estar gastando menos, pero a lo mejor estoy teniendo menos calidad. Y al tener menos calidad estoy teniendo más rechazo. Y al tener más rechazo tengo más reprocesos. Y eso también significa al final mayor recurso. Entonces, esto hay que verlo bajo una perspectiva bastante más holística de todos los multifactores que pueden afectar el costo. Entonces, con esto yo puedo ir construyendo esta línea de costo, que como les digo, después la tendré que comparar contra mi lista de costos reales. Bien, ¿qué es lo que va a generar este presupuesto? Primero, los requisitos para el financiamiento del proyecto. El financiamiento, ¿cierto?, tiene que ver con la manera como yo voy a cubrir los gastos que se van desarrollando en el tiempo. En una curva que vamos a ver un poquito más adelante está más claro lo que se explica acá, pero en general los flujos de fondo se manejan como una función escalonada, ¿ya? Y yo tengo que preanalizar la estructura de mis actividades para lograr que no se sobrepase los límites de fondos que yo tengo, de tal manera que no pueda excederlos y así no evite, digamos, el sobrecosto y sobre todo un costo adicional que significa conseguirme el dinero para poder solventar los gastos.
Esto tiene que ver básicamente con una análisis en el tiempo de lo que yo tengo disponible en caja versus lo que necesito para cubrir cada una de las actividades. También el presupuesto va a actualizar el plan de gestión de costos, porque normalmente pueden haber cambios en el camino, cambios que pueden ser producto de imprevistos o producto de cosas que no pensamos en el momento de planificar el proyecto, o cambios que me impuso el dueño del proyecto, por distintas razones. Y en este caso, eso puede generar o un recorte del presupuesto o un aumento del presupuesto. Por supuesto que si es un aumento, tendré que verificar si esos mayores costos son de cuenta del que está ejecutando el proyecto o son de cargo del dueño del proyecto. Y ahí yo creo que les comentaba la semana pasada que se produce lo que se llaman los claims, o quejas, o reclamos, llamémosle, que son verdaderas luchas campales, y hoy en día hay mucha gente que lucra con eso, porque a veces se están jugando muchos millones de dólares ahí. Entonces, tuvimos un sobregasto porque, no sé, nos encontramos en el piso donde teníamos que emplazar la planta con roca, no con material arenilla o un tipo de material mucho más manejable. Tuvimos que incluso para sacar la roca tuvimos que poner explosivos o tuvimos que usar perforadoras especiales. Y eso nos generó un sobrecosto porque nos encontramos con un terreno que no era el que nosotros pensábamos, ¿cierto? Si no se hizo un análisis de suelo previo a echar a andar el proyecto, uno se puede encontrar con esa sorpresa. Bueno, y ahí comienza la batalla de quién es el que tiene la culpa. Pues es problema del dueño que no entregó la información pertinente de cómo era el análisis de suelo, o es problema del que está ejecutando el proyecto que no pidió un análisis de suelo o no lo hizo previo a presentar la propuesta. Bueno, esos cambios van a generar actualizaciones hacia arriba o hacia abajo del presupuesto inicial de la gestión de costos. Se pueden también generar cambios que afecten el plan. Bueno, esto es parte de lo que estábamos hablando anteriormente, que todos estos cambios que afectan al plan de gestión de costos por distintos motivos, se van a tener que reflejar en la actualización del plan de gestión de costos y a través de un procedimiento que se llama control integrado de cambio, en que ahí se consideran todos los cambios que tiene el proyecto, ya sea por uso de mano de obra, por equipo. En algunas empresas, por ejemplo, se producen problemas serios porque la gente empieza, los sindicatos de los trabajadores que están en el proyecto de la empresa constructora, por ejemplo, empiezan a tener problemas por distintas razones, ya sea porque tienen una mala supervisión, porque hay exceso de accidentes, y empiezan a haber especies de, no paros totales, no huelgas totales, pero empiezan a haber ahí unas situaciones que empiezan a afectar el proyecto. Bueno, todo eso tiene que ser analizado por el jefe del proyecto con su gente y si es necesario aplicar un factor de aumento de gasto por esa simple razón de que el sindicato y los trabajadores están presionando.
para que hayan cambios que les permitan a ellos contar con más seguridad, cambios que les permitan tener una supervisión mucho más razonable. No sé si alguno de ustedes ha estado en una empresa constructora, pero uno encuentra ahí varios tipos de jefatura. Encuentra los que administran el proyecto como un fondo, como verdaderos patrones de fondo, e incluso tratan súper mal a la gente, a garabato limpio, y sin ninguna consideración. O sea, ahí se dice lo que ellos hacen, y si no se hace lo que ellos dicen, te vas para afuera, ¿no? Entonces, es gente muy complicada, gente con un estilo de administración que está absolutamente obsoleta. En cambio, te encuentras con el polo opuesto, con administradores que actúan como se llaman, como líderes democráticos, en que hacen participar a la gente, las hacen trabajar en equipo, tienen buena comunicación, no los tratan a garabatos, sino que los tratan de una manera prudente, como corresponde. Entonces, esas situaciones de liderazgo generan muchas veces alteraciones con la gente. Y cuando la gente se agrupa y se establece en grupos como sindicatos, pueden aparecer situaciones complicadas que van a afectar al final la gestión de los costos. Bueno, la línea base del proyecto, entonces, aquí está el proyecto que se desglosa. Yo lo puedo ir desglosando por niveles, y finalmente todos estos son los paquetes de trabajo que tengo, acá al final, acá abajo. Cada uno de estos paquetes dan origen a todas las fases del proyecto. Entonces voy a tener una lista de actividades estándar del proyecto, que está asociada, por supuesto, a la gestión del cronograma, los recursos estándar que también están asociados al cronograma y por lo tanto van a generar los costos estándares. Esta integración de estos tres elementos, que son entregables, porque cada uno de estos paquetes de trabajo tiene entregables, la actividad y los recursos van a generar los costos finalmente del proyecto. Entonces, yo voy a tener un alcance que va a ser la línea base. De ese alcance del proyecto, por supuesto, si varía el alcance, varía la línea base de costo, ¿ya? Y voy a tener a su vez un cronograma que está asociado a la línea base y que ha sido construido en base a la estructura de glose o a los entregables y los recursos asignados. Voy a tener un presupuesto en la línea base que ha sido construido a su vez sobre el cronograma y los recursos empleados, y todo esto va a estar integrado. Ya van a ser una sola cosa. O sea, si yo varío el alcance, tengo que variar el cronograma. Si varío el cronograma, varío el presupuesto. Si bajo el presupuesto, voy a afectar el cronograma, y así sucesivamente. Esto está absolutamente, son interdependientes y se manejan como una sola cosa, pero hay que tener muy claramente establecido los límites que hay entre cada uno de estos procesos y la manera como se relacionan y se influyen unas con otras. Pero tener un presupuesto de la línea base va a depender fundamentalmente de que he definido bien el alcance del proyecto y que he definido bien el cronograma y los recursos usados. Ya, hasta ahí, que es la primera parte de lo que vamos a ver hoy día. ¿Tiene alguien duda? Y si tiene duda o comentario, por favor, que lo hagan ahora.
Esto obviamente tienen que complementarlo con las lecturas que yo les estoy mandando. Tienen que complementarlo con el video. Y tienen que complementarlo cuando puedan con algo de lo que sale en el PMO, que también se los mandé. Es imposible en una clase con el tiempo que tenemos, de explicar esto con todo el nivel de detalle que uno quisiera. Me encantaría poder hacer varios ejercicios, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, yo les pido de que ustedes busquen información adicional, fuera de la que yo les mando. De todas maneras, ustedes se van a dar cuenta cuando yo entregue la pauta de resolución del control 1, que ya la tengo lista como pauta, y ya estoy corrigiendo el control 1. Ahí van a darse cuenta de los criterios con que el profesor evalúa cada uno de las respuestas. Y van a poder, por lo tanto, empezar a ver qué es lo que tienen que estudiar para el control 2, digamos, o la manera como deben prepararse para el control 2. Bien, sigamos. Una vez que ya tengo definido mi estimación de recursos, tengo definido el presupuesto o la cantidad de dinero que tengo que tener para realizar las actividades, ahora obviamente tengo que empezar a controlar cómo se comportan en términos reales los gastos que voy a tener. Porque, por ejemplo, yo definí en mi cronograma que voy a usar una cierta cantidad de equipos para hacer una cierta actividad, pero no tengo definido allí de que a lo mejor los equipos pueden fallar por distintas razones. O no tengo definido que puede haber una huelga. O no tengo definido que mi proveedor se atrasó 2 semanas con respecto a la entrega de los materiales y me generó un gran problema en la obra. Todo esto, por supuesto, tiene que estar muy relacionado con la gestión de riesgos. ¿Ya? El control de costos, los costos se pueden desviar porque no se cumplieron los estándares. O sea, yo suponía que el rendimiento de los equipos iba a ser de un 50%, por decir así, y fue un 40%, y por lo tanto me afectó. O que la productividad personal iba a ser de una determinada manera, y en términos reales fue distinta, fue más baja. Es una forma. Pero también pueden haber todos estos conjuntos de riesgos, que son elementos que están dentro de lo que podríamos llamar la contingencia, pero que a lo mejor, dado el impacto del riesgo, puede que se salgan de la contingencia. Todo esto tengo que meterlo en esta coctelera para hacer el control de costos. Entonces veamos qué significa manejar el control de costos. Lo primero es que aquí está la línea base de costos, esta que está ahí, y aquí podría tener el flujo de caja esperado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy aquí tengo que ir dando ciertos saltos entre tramo y tramo para poder ir cubrir los costos que van acá arriba. Y la diferencia entre la línea de base de costos y el flujo acá al final es lo que se llama la reserva de gestión. O sea, es decir, cada vez que yo tenga un mayor uso de costos con respecto a lo que fue mi línea de financiamiento, tengo que tener un colchón, porque si no, no soy capaz de cubrirla. Y eso tengo que ir haciéndolo para cada una de las etapas y actividades del proyecto. Bueno, todo esto se construye, hay métodos para llevar todo esto, estas curvas, digamos,
a través de, cuando tengo sobre todo software, esto es mucho más fácil. También lo puedo hacer con Excel, pero tiene mucho más dificultad por la gran cantidad de datos que hay que manejar. También el control de costo implica manejar informes de rendimiento sobre la manera como se han gastado los costos y los recursos, ¿cierto? Así como hay rendimiento físico, para saber cómo el ser humano utiliza su musculatura o alguno de sus órganos de su cuerpo para cumplir una cierta actividad, yo puedo llevar un rendimiento del uso del dinero en los distintos erogaciones o distintas partidas de gastos que tiene el proyecto. También es importante acompañarlo, no solamente todo es número, pero también es importante, por ejemplo, ver el listado de entregables, cómo va avanzando y cómo esto se correlaciona con los recursos. ¿Cuáles son los costos que fueron autorizados y en los que se incurrió y cuáles no autorizados? Puede haber un costo que a lo mejor no estaba considerado en la planificación inicial. Y esto tendría que estar sujeto a lo que se llama el control integrado de cambio. Tener estimaciones de cuánto podríamos gastar de aquí al término del proyecto, en base a lo que ya llevamos avanzado. Lo mismo con respecto a los porcentajes físicamente que ya se completaron. O sea, es muy importante correlacionar al control de costos los recursos utilizados, pero también con el avance del proyecto en términos de entregables y avance físico. Eso nos va a permitir discernir si estamos utilizando bien o mal los recursos. Podrían generarse solicitudes de cambio aprobadas. Estos son cambios que tiene el proyecto por distintos factores. Y que tienen que ser sometidas al cliente para que la apruebe. Un cambio posible, por ejemplo, puede ser generada porque cambiaron los criterios de diseño del proyecto. Se cambió el método en que tenemos que diseñar un determinado elemento físico y eso me implicó una utilización de recursos distintos. Y así pueden haber otros cambios administrativos también que pueden afectar el proyecto. Bueno, aquí hay algunos cambios que tienen que ver con términos de costo del contrato, el alcance del proyecto, la línea base de costos y el plan de gestión de costos. Estos cambios los genera el jefe de proyecto o los genera el cliente. Normalmente de ahí vienen, pero son actualizaciones que tienen que producirse para ir enfrentando los cambios. También el plan de gestión del proyecto, que es el plan total de cómo voy a realizar el proyecto, va a generar el plan de gestión de costos, otros planes subsidiarios que tengan que ver con el uso ya de costos específicos, por mano de obra, por distintos recursos. Y todo esto va a generar una información que me va a permitir llevar o visualizar cuán bien o cuán mal estoy utilizando los recursos para poder llevar este control de costos. El control de costos también está o requiere
del uso del sistema de control de cambio del costo, que es un sistema, son procedimientos que definen la manera como hacer modificar la línea de costo y los ajustes que yo tengo que hacer dependiendo de la situación en cada caso particular. Ahora, este sistema de control de cambio tiene formulario o planilla, Excel, documentación que pueden ser instructivos de trabajo, registros, sistemas de seguimiento y niveles de aprobación. O sea, el control de cambio no es al azar, es producto de un consenso entre lo que propone el jefe de proyecto del que está ejecutando el proyecto y el dueño del proyecto. Y tiene que estar integrado con un control integrado de cambio, porque hay cambios de distintos tipos. Hay cambios por uso de distintos recursos y por distintas causas. Entonces, tiene que haber un sistema integrado que considere todos estos elementos. Aquí hay un método que yo se lo mandé, pero voy a sacar algunos elementos básicos, pero les pido que esto lo lean y lo complementen con la información que les mandé. El método del valor ganado, que permite medir el desempeño de un proyecto y evalúa de una manera integral la restricción que hay entre tiempo, costo y alcance. Ustedes saben que muchas veces esos tres puntos se definen como estos tres elementos se definen como los puntos, los vértices de un triángulo. En que si yo varío el tiempo, voy a afectar el costo y voy a afectar el alcance. Y si varío el alcance, afectó el costo y afectó el tiempo. Y entonces hay una triple interrelación entre los elementos del proyecto que son tiempo, costo y alcance. Bueno, este método de valor ganado utiliza algunos conceptos y yo se los voy acá, hice un resumen, pero esto está muy bien explicado en el método del valor ganado del paper que yo les mandé. Se habla del BAC o presupuesto de conclusión, Budget at Completion, que es la suma de todos los valores del presupuesto establecidos para el trabajo que se realizará en un proyecto. También se le conoce como presupuesto de terminación, presupuesto final o presupuesto hasta la terminación. El método también habla del PV o valor planeado, Planned Value. Indica el valor de tiempo que teníamos planificado en un momento dado del proyecto. Considera el EV o Earned Value, valor ganado. Valor, el trabajo realizado en un momento dado, representado en el tiempo. Y representa el AC o costo real, Actual Cost. Costo que llevamos en un momento dado para realizar el trabajo que hemos realizado. Bueno, estos son conceptos que están considerados, este es un método de cálculo y se basa en estos conceptos que estoy mencionando acá. Hay una serie de fórmulas también que considera la gestión del valor ganado. Se define el valor planeado como el costo presupuestado del trabajo programado, el costo actual o costo real es el costo real incurrido, el valor ganado es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado, y después hay una serie de fórmulas, la variación del costo, variación del cronograma, índice de rendimiento del costo, índice de rendimiento del cronograma. Normalmente estos índices los lleva el jefe de planificación del proyecto o el jefe de costo y los muestra toda la semana, se los muestra al cliente para ver cómo van y lo muestra en una gráfica, cómo va variando. Y con eso va el cliente viendo cómo está siendo el rendimiento del costo y cómo está siendo el rendimiento del cronograma. Esto porque nosotros, lo que tienen ustedes que entender acá es que la planificación teórica es distinta a lo que puede ocurrir en la realidad. Y al cliente lo que le interesa es definir
correlación está habiendo entre lo planificado en escritorio versus lo que está ocurriendo en la realidad, en el terreno, ahí en la ejecución propiamente tal del proyecto. Por eso que todos estos términos que están acá son elementos que ayudan a despejar de alguna manera ese comportamiento que están teniendo los costos. Entonces, el análisis de medición de rendimiento usa las técnicas del valor ganado y se basa en todos estos índices y fórmulas que les expliqué anteriormente. Les pido que lean el material que les mandé. Ahí está explicado claramente cómo funcionan estos métodos. Estoy acá haciendo solamente un resumen. Ese método finalmente va a quedar definido en estas curvas que están acá. Esta curva con relación al tiempo, que sería el eje horizontal, con los valores acumulados de los costos. Y vamos a tener un valor planificado, que sería esta curva que está aquí, no punteada, la que es completa, que está aquí. Y vamos a llegar hasta un presupuesto hasta el término del proyecto. Este es lo que se planificó. Lo que en base al cronograma que yo tenía, o que planifiqué, en base a los recursos que estimé que iba a usar, me dio que este iba a ser la línea de costos planificada o programada. Por otro lado, voy a tener los costos reales, que podrían ir por abajo, pero normalmente siempre van por arriba. Muy difícil que vayan por abajo. Y por supuesto, si ustedes se fijan acá, la diferencia entre un punto de esta línea y un punto de acá, este delta que hay ahí, esta brecha, alguien la tiene que cubrir. ¿Ya? Y por otro lado tengo el valor ganado, que es lo que realmente hice, que no necesariamente es el costo ni siquiera programado. Porque a lo mejor yo pensaba que con una cuadrilla de 10 personas que me iban a estar haciendo un determinado trabajo y a tener un cierto rendimiento, y resulta que en la práctica esa cuadrilla de 10 personas tuvo un rendimiento mucho más bajo. Entonces el avance fue menor. Y como el cliente va pagando por avance, voy a tener un valor ganado menor. Entonces, la correlación entre todas estas variables, valor ganado, que es lo que realmente estoy ejecutando y cómo están rindiendo mi cronograma y mis recursos, con el valor estimado y los costos reales, es lo que tengo que manejar en la gestión de control de costos. Si se me escapan, este de acá, la primera para arriba, se abre mucho hacia arriba, tengo un problema serio. Significa que el proyecto se me salió de cauce. Se desbandó en el sentido de que está haciendo muy mala la productividad o los recursos no están funcionando como corresponden, ya tengo un problema serio. Si acá tengo un valor ganado que está muy por debajo de mi presupuesto estimado, también voy a tener otro problema serio, porque en el fondo significa que mis rendimientos son malos. Mi rendimiento de equipo, mi rendimiento de personas, rendimiento de materiales, lo que sea. Y por supuesto que voy a tener que también trabajar acá un tema ya de productividad, de gestión, rendimiento, con los recursos. Ambos son elementos complicados. Ahora, no está puesto aquí, pero les menciono que uno define una curva S para el proyecto, que sería esta, que es la planificada, la línea base, y normalmente también define una curva S que estaba por debajo, que es paralela, pero va por debajo, y que le llama la curva temprana de ejecución del proyecto, y una que va por arriba, que le llama la curva tardía de ejecución del proyecto. Y lo que uno tiene que irle mostrando al cliente que está funcionando en este rango, al menos, que no se escapó ni para arriba ni para abajo.
porque eso va demostrando la calidad de la gestión del proyecto. Bueno, con el control de costos también puedo llegar a hacer una estimación de lo que queda del trabajo por realizar. Y hay acá varios criterios que están basados en el método valor ganado, que también están explicados en el paper que yo le comenté. Son proyecciones que puedo hacer para definir lo que puedo gastar hacia el futuro, en base a los gastos incurridos hasta un determinado momento. Las revisiones de rendimiento del proyecto permite revisar o comparan el rendimiento a lo largo del tiempo, cómo se está comportando un determinado recurso. Puedo tener indicadores que me muestren ese comportamiento. Si las actividades o paquetes de trabajo están por encima o por debajo del presupuesto, y cuáles son los hitos alcanzados y cuáles son los que ya superamos y no los alcanzamos. O sea, pasamos el tiempo y no alcanzamos a cumplir el hito dentro de la fecha programada. Todo esto se tiene que combinar, estas comparaciones, estos análisis, con análisis de variación de un cierto recurso, análisis de tendencia. Las tendencias también las puedo considerar en base a datos fiables que permitan hacer proyecciones, y la técnica del valor ganado. O sea, este sería como el conjunto de herramientas o técnicas que permiten llegar a un adecuado control de costos. Por supuesto que puedo requerir un software de gestión de proyectos y permiten ir supervisando los comportamientos que están teniendo las distintas variables de la gestión de costos, sobre todo para predecir cambios o variaciones, dado que estamos hablando de proyectos que pueden ser multivariables y con mucha información o con muchas actividades. Entonces, realizarlo con planillas no sería fácil, sería muy complicado, muy complejo y poco fiable muchas veces, porque al manejar muchos datos hay también una incertidumbre en las fallas que pueden producirse por el manejo de esa gran cantidad de datos. También se puede definir el cómo gestionar las variaciones de los costos. O sea, si yo tengo una variación excesiva del uso de la mano de obra, ¿qué puedo hacer para revertir eso, por ejemplo? Coloco más gente, con lo cual estoy subsidiando a mi dotación de personal. Capacito a la gente de una manera distinta para que aumenten su rendimiento. Doy un bono que me permita motivar a la gente si es que logran un cierto objetivo, entendiendo que voy a desembolsar plata, pero por otro lado voy a ganar en aumento de rendimiento. Es decir, aquí empieza uno a tirar líneas de cómo las variaciones de los recursos las puedo manejar dentro de un rango adecuado. También están las actualizaciones de las estimaciones de costos. Son modificaciones a la información de costos usada para gestionar el proyecto. Debe notificarse a los stakeholders apropiados, sobre todo cuando los stakeholders tienen mucha incidencia sobre el costo. Llámese el dueño, en este caso el patrocinador del proyecto, para él es vital tener una información muy acabada sobre los costos. Llámese los bancos o acreedores, si es que hemos usado recursos financiados por terceros. Y por supuesto, esto podría implicar o no implicar, eso hay que analizarlo, ajuste a otros aspectos del plan del proyecto, de tal manera
a lo mejor me sube por un lado el proyecto, pero recorto por otro lado, o busco la manera de ajustarme hacia abajo en otra parte para compensar este aumento de costo en una determinada área, o un determinado entregable. También podría generar el cambio a la línea base de costo, o sea, reprogramo mi línea base con la nueva información que se ha generado por la marcha del proyecto. Esta nueva línea de base tiene que ser también autorizada por el cliente. Si son ya revisión, cambios grandes, en ese caso hay que reprogramar el proyecto completo, no solamente una actividad. Y ahí es muy importante la interrelación que va teniendo el cliente con el que está haciendo el proyecto, para ir retroalimentándose y ir definiendo la manera como enfrentar estas variaciones que pueden ser de repente tremendas. Todos estos valores de estas variables que vimos delante, o sea que se las mencioné, que se calculan, que son parámetros para medir el rendimiento de los costos y que tienen que ver con el método del valor ganado, van a ser elementos importantes para trabajar con el cliente e indicar cómo está comportándose los costos. También yo puedo proyectar la estimación del presupuesto hasta el término del proyecto y comunicarle a la gente cómo va esta proyección. De tal manera que la gente se ajuste a esa proyección para poder cumplir con lo que a lo mejor yo le planteé a mi cliente producto de una variación que hubo en un momento dado. También pueden haber cambios que afectan a otros aspectos del proyecto, cambios solicitados o por el cliente o por mi propio equipo, y que van a tener que ver con la marcha del proyecto. Puedo requerir más gente, puedo requerir más maquinaria, puedo pasar de un sistema de maquinaria propia a lo mejor a alquilar, arrendar maquinaria o buscar otras formas de poder suplantar ciertos recursos. Bueno, todo eso lo voy a tener que ir viendo en la medida del análisis que vaya teniendo los costos. Como producto de todo esto, manejo de control de costos, tengo que sacar lecciones aprendidas, sobre todo aquellos elementos que me distorsionaron los costos y me hicieron que los costos se desbordaran. Y por supuesto, analizar cuáles son las causas raíz de esos problemas, por qué se produjo que se escape el costo, y entender qué acciones debería tomar, preventivas sobre todo, para evitar que esos problemas se repitan en el tiempo. Al actualizar mi plan de gestión del proyecto en base al control de costos, yo voy a tener nuevas estimaciones o variaciones en las estimaciones, voy a tener una nueva línea base de costos o una reprogramación del proyecto completo si es necesario. También actualizar el plan de gestión de costos que hice al comienzo, lo tengo que actualizar, y nuevos documentos o ajuste a los documentos del presupuesto en base al monitoreo que estoy haciendo del uso de los recursos. Ya. Eso es, a grosso modo, este tema. Me gustaría que si tienen preguntas que me las hagan. Yo, Dime. Javier, que en una diapositiva salía, bueno, un método, pero lo que me causa duda es que la restricción está en triple
que aparecía ahí, que como que se basaba en eso Ujú. y que corresponde a los tiempos, costos y alcance, me parece mucho. ¿Por qué en algunas como fotos aparece la calidad en el centro? ¿Esta tiene que ver así, o es la base o...? Como que se me complica un poco porque yo entiendo que los otros están como, dependen el uno del otro, si uno aumenta el otro disminuye, pero la calidad ahí, ¿cómo jugaría? Es que la calidad, acuérdate que es un sistema transversal. La calidad, eh, por decir así, está en todas las otras áreas de conocimiento del PMO, que están la gestión de riesgo, está la gestión de cronograma, está en todo. Tú todo lo que hagas lo haces con calidad o sin calidad, dependiendo de la métrica que tú te estableciste, ¿cierto? Entonces, en términos reales, si tú tuviste una variación del alcance, por ejemplo, hubo un cambio en el alcance del proyecto. Esa variación de alcance se podría haber producido porque el cliente estimó que ciertos criterios que había él puesto en el contrato o en las bases del proyecto hay que modificarlo. Bueno, en ese caso es probable que si vamos al fondo del tema del punto de vista de la calidad, a las causas, a lo mejor el cliente tampoco conocía muy bien cómo realizar el proyecto o no tuvo la información suficiente. Entonces ahí hay un tema de calidad del dueño que hizo variar el alcance, no debía haber variado ese alcance. Por otro lado, si nosotros variamos el alcance porque los supervisores de terreno no están haciendo las cosas como están planificadas de acuerdo a la estructura del programa de construcción, por ejemplo, significa que mi problema es interno, es el problema de calidad de la gente que no está aplicando ni los procedimientos, ni la forma de hacer las cosas como mi empresa lo hace. Entonces, lo que te quiero decir es que el tema de la gestión de calidad está inserto en todo, en la gestión del tiempo, en la gestión del alcance y en la gestión de los costos. No es el hecho que te haga variar algunas de estas variables, tiene que ver al final con un concepto de calidad. Por eso que en las compañías que lo hacen muy bien, tienen todo estandarizado. La manera como manejo los costos, la manera como manejo el tiempo, la manera como manejo el alcance, está todo estandarizado. Y se hace de una cierta manera, porque tengo que cuidar justamente que las variaciones sean, ojalá, las menores posibles. Las desviaciones sean las menores. No sé si te respondo o no te respondo. Sí, Hay, el tema de calidad, por eso que también es tan difícil a veces que lo entiendan los gerentes, porque una cuestión muy indirecta es como decir, mira, cuando una persona tiene valores, por ejemplo, ¿cierto? Hay gente que va a ser siempre ética y va a tener siempre valores y va a hacer las cosas dentro de ciertas normas y ciertas reglas. Eh, y no es que lo esté sacando a cada rato de acuerdo a la ley tanto o a tal cosa, yo hago las cosas así. Ya está inserto en su manera de hacer. Es lo que pasa con la calidad. La calidad a veces se ve por los resultados. Cuando una persona hace las cosas con calidad o cuando una empresa hace las cosas con calidad, tiene que ver con el manejo de la variabilidad de tu proceso. La medida que menos varían tus procesos es porque tienes un mejor aseguramiento y control de calidad. ¿Ok? ¿Qué otra consulta? Bien, les pido que lean esto con calma, que si ya tienen alguna consulta me la hagan por correo.
métanse en el PMBOK porque ahí van a encontrar información también adicional. Y cualquier otra cosa, estamos en contacto, ¿ok? Ya pues, miren, la próxima semana vamos a comenzar con lo que se llama el gestión de riesgos, o sea, perdón, el jueves vamos a pasar a otro tema ya, a la gestión de riesgos. ¿Sí? El jueves también les voy a comentar qué pasa con esta reprogramación en base a lo que me comentó nuestra delegada Javiera, ¿ya? Voy a hacer ahí el cruce de las fechas para que calce dentro de los tiempos estimados. Ok, nos estamos viendo entonces el próximo jueves, que estén bien. Profe, gracias. Chao, Chao, profe. adiós, que estén bien. Profe, es que yo no sé si así como que se puede o no se puede tomar evaluaciones en esa semana, pero yo creo por tiempo, eh, para dar como la posibilidad de examen, aparte que se tienen que tener las notas, Sí, es pues difícil previo. tener esa semana. Exacto, no sé, es cierto. No sé, por eso que déjame averiguarlo bien eh, con el resto de la programación que tiene el departamento y el resto de la gente, y en base a eso también les informo. ¿Mm? Ya. Ya pues, ok, Chao. chao, que estén bien. Igual.